Muy bien, hermanos, en este momento les está apareciendo esa alerta de que se está grabando. Démosle clic en aceptar o en permanecer en la sesión, por favor. Y sin más dilación, les damos la bienvenida a nuestra sesión número 9 de este curso, de este taller, con el tema número 8. Le damos la bienvenida también a nuestro padre expositor. Él es el padre Jaime Vilchis Guerrero, de la parroquia de Santa María de las Rosas. Adelante, padre. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este tema que, ante todo, tratamos sobre la espiritualidad ecológica. Espiritualidad ecológica, que creo que es importante pues entender que cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de nuestra vida cristiana, es decir, de una espiritualidad movida por el Espíritu para vivir según Jesucristo. Y por lo tanto, la espiritualidad tiene que ver con la vida. La espiritualidad no la podemos ubicar solamente en cuestiones de oración, de rezos, de templo o de cosas religiosas, sino de vida. La espiritualidad tiene que ver con la vida. Y por lo tanto, en nuestra vida trata de la espiritualidad siempre de crear entre nosotros una armonía que brota de Dios, que nos hace estar en armonía con nosotros mismos y que nos lleva a vivir en armonía con todo nuestro entorno y obviamente y necesariamente con nuestro entorno ecológico. Eh, por lo tanto, la espiritualidad ecológica subraya un elemento también muy importante que debe ser expresión de nuestra fe. Sí. Entonces, de esta manera es como nosotros, pues, expresión de nuestra fe, porque en principio nosotros reconocemos a Dios como creador y que como creador nos encomienda la atención, también el cuidado, la administración, el cuidado de nuestro entorno, de nuestra casa común. Vamos a comenzar con un momento de oración. Esta oración quisiera no decir a la Madre Tierra es eso, es madre, porque de ahí surgimos. Sin embargo, surgimos de la tierra, pero porque Dios nos crea, porque Dios interviene para darnos vida. Y por eso sí tenemos que pedirle perdón a Dios, pero también perdón a la tierra. Te pedimos perdón por no tener interés en cuidarte. Más bien, parece ser que te estamos dañando profundamente porque ponemos nuestro ego y el vacío espiritual en la avaricia en la avaricia como tal, buscando lo que nos conviene en lugar de lo que conviene. Y obviamente que esto con las graves consecuencias. El problema es nosotros no te cuidamos y de esta manera tampoco podemos entender una supervivencia amable. Te pedimos perdón porque aunque somos mucho y debemos sostenernos, la mejor excusa que tenemos para destruirte y no cuidarte son nuestros propios intereses. Padre Celestial, consérvanos, ayúdanos a mirar la vida, a mirar nuestra creación, a mirar nuestro entorno ecológico como tú lo miras y sobre todo para glorificarte a través del cuidado de la casa común que nos has encomendado. Vamos a pedir que veamos un video. Vamos a comenzar con un video que ante todo nos enfoca precisamente en la creación y para que veamos con ojos de Dios lo que nos ha encomendado. Vamos a comenzar y ojalá que dialoguemos en torno a ello al terminar el
esta proyección. Los hombres de todas las épocas se han preguntado, ¿cómo se originó el universo? ¿Qué leyes lo mantienen? ¿Es infinito? ¿Es eterno? ¿Y la vida, cómo surgió? ¿Fue solo en el planeta Tierra? ¿Y por qué? La ciencia no da respuestas a estas preguntas, solo ofrece teorías. La más aceptada hoy es la del Big Bang, la explosión inicial al comienzo de todo. ¿Te lo imaginas? Toda la materia, toda la energía del universo estaba comprimida en un pequeñísimo átomo que estalló y dio origen a millones de estrellas y galaxias. Pero, ¿y antes de esa explosión? Antes de que existiera un solo átomo, ¿qué había? No había nada. Cero. Absolutamente nada. No, no cierres los ojos. La nada no es la oscuridad, ni es el vacío. No te la puedes ni imaginar. Algunos afirman que el mundo surgió por casualidad. Vaya respuesta. Según ellos, nuestro planeta existiría gracias a una infinidad de coincidencias. Sin embargo, es imposible que se dieran solas. Como tampoco los millones de células de tu cuerpo están en su sitio por casualidad. Entonces, ¿es un misterio? ¿Dónde está la respuesta? Abre este libro. Se llama Génesis. Es el primero de la Biblia. Empieza así. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora sí, ya sabemos que hay un Dios creador y Señor de todo lo que existe. Para crear de la nada hace falta un poder infinito. Y eso solo lo posee un Dios todopoderoso. El Génesis dice también: Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida. La arcilla simboliza el cuerpo y el aliento, el alma. Los dos forman una unidad, la persona humana. ¿Ves cómo la Biblia nos habla con símbolos? Su fin no es hacer ciencia, sino enseñarnos las verdades necesarias para nuestra salvación. ¿Nos creó Dios a partir del barro o a partir de un mono? La fe solo nos pide creer que el hombre empieza a existir cuando la materia está animada por el alma. Dios crea cada alma inmortal desde el momento de la concepción. Pero, ¿por qué nos creó Dios? La ciencia no lo sabe. La fe sí, porque la revelación nos dice que Dios nos creó por amor, para que le conociéramos, le amáramos y gozáramos de Él eternamente. Nuestro Padre Dios quiere que seamos felices. Un padre ama. Por eso, antes de crearnos, nos preparó una espléndida casa, la Tierra. Hemos de cuidar bien de nuestro planeta.
Con nuestro trabajo podemos mejorarlo, hacer que rinda sus frutos, repartirlos equitativamente entre todas las personas, santificarnos y dar gloria a Dios. La dignidad humana se basa en que somos hijos de Dios. Y esa dignidad es la misma para hombres y mujeres y para todas las razas. ¿Quieres saber más de los misterios de la creación? Bien, dialoguemos un poquito sobre esto. Quisiera que quien guste participar lo pueda hacer con toda libertad. En principio, para tratar de mirar toda la creación y todo lo que somos a la luz de aquello que Dios nos encomienda. ¿Qué les hace, qué suscita en ustedes este video? Si alguien quisiera hablar, lo puede hacer. Espero que pudieran dar la oportunidad de compartir para vamos a dedicar unos minutos para dialogar. Entonces, sí les pediría esto, que quien guste, comparta. Hermanos, vayan activando la opción de levantar la mano y con todo gusto nosotros les activamos sus audios. Muy bien, tenemos a Ángeles. Adelante. Sí, gracias. Bueno, yo creo que en todo se ve la creación de Dios. Sí, hay muchas teorías, hay muchas cosas, pero yo creo que si vamos a lo más profundo, vemos la creación de Dios en todo, ¿no? Porque tendría que ser, ¿qué ser o qué científico o quién pudiera hacer esas maravillas que hace Dios? ¿Cómo esa creación tan perfecta, ¿no? Y lo vemos simplemente en algo tan sencillo, lo que es una flor, que sale la flor en el campo sin que nadie riegue o siembre esas flores, ¿no? En ese azul del cielo, en esas nubes que yo creo que en todo se ve plenamente la mano de Dios, porque no habría en mí no cabe otra explicación, ¿no? Una vez alguien me decía, me quería convencer con lo del Big Bang, es que fue lo que explotó. Y yo le decía, ¿y quién la explotó? ¿No creen que sería Dios? Porque solamente Dios sería capaz de hacer tantas maravillas. Entonces yo creo que toda esa perfección no puede venir de nada ni de nadie, sino de un ser supremo tan grande como es Dios. Eso es todo. Gracias, Ángeles, y creo que es importante. Es decir, que percibimos la mano de Dios en la belleza de las criaturas. Es decir, como dice el canto, efectivamente que nosotros percibimos su presencia a través de la belleza de la creación, de los detalles que nos permite entender que hay una mano que interviene de forma positiva y buena, digamos, para encomendarnos, para dejarnos dentro de nuestra casa común, común, pues digamos, el experimentar su presencia. Sí, creo que Alma y Lupita quieren hablar también. Adelante, Alma. Gracias, buenas noches, Padre Jaime.
Buenas noches a todos. Me gustó mucho cómo en el video se enlazan esas dos partes que en muchas situaciones pareciera que están en contraposición, que es la visión científica y la visión espiritual. Porque eso que mencionaban, que de acuerdo a la visión científica, pues todos serían probabilidades y sería por una casualidad que se dio la vida y que se dio la forma en cómo está constituido todo el universo y todos los seres vivos. Y ahí coincido con Ángeles que acaba de opinar. ¿Y quién puso todos los elementos para que casualmente se combinaran y resultaran en un equilibrio perfecto, ¿no? Entonces, pues, pues más, nada más admirar la perfección de todo lo, cómo está acomodado para que haya fuerzas que hagan que los planetas giren y se mantengan en equilibrio y se mantengan en movimiento y también dentro de nuestra naturaleza y dentro de nuestro ser como seres biológicos, que también hay esa perfección, ese equilibrio y al mismo tiempo esa mano divina que todo lo ordena. Entonces, pues muy contenta de ver esos dos enfoques ahí unidos en el video. Efectivamente, no hay contraposición entre la ciencia y la fe. A veces se quiere ver eso, se quiere ver como una especie de conflicto entre la ciencia y la fe, o entre la ciencia y la Biblia. Y a veces se quiere enseñar eso. Y efectivamente no hay ninguna contraposición ni hay conflicto. Simple y sencillamente hay que ubicar cada uno los aportes de la ciencia, ¿verdad? Que nos permiten también incluso apreciar y valorar mucho la intervención divina. Muy bien, Alma, gracias. Adelante, Lupita. Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, definitivamente la ciencia pues es creada por Dios, porque nosotros somos los que Dios nos dio esa sabiduría, les ha dado esa sabiduría a los científicos. Pero llega el punto en que hay cosas inexplicables, ¿sí? Llega un punto que la ciencia llega a no explicarse el porqué de las cosas. Tanto si se investiga, eh, y llega un punto en que no hay una explicación, sino que es la mano de Dios, ¿no? Que hace esa perfección en todo. Y nosotros como seres humanos, ¿sí? Nos dio un organismo perfecto, así como la inteligencia, para llegar a esa sabiduría. Entonces, todo ese ecosistema está pues muy bien realizado, muy estructurado, bien estructurado. No puede ser otra cosa que la mano de Dios, ¿no? Que nosotros debemos de cuidarla y de esa belleza tan hermosa que gozamos ahorita en vida, pues, pues cuidarla y amarla, pues, cuidarla sobre todo. Gracias, es mi participación. Gracias, Lupita. Sí, Dios nos hizo inteligentes y porque nos pensó a su imagen y semejanza, pues obviamente también tenemos que buscar la explicación y las causas últimas de todas las cosas y en ese sentido que los científicos, a los científicos tienen esa tarea de investigar y si ellos nos iluminan para encontrar, digamos, hasta donde se puede el origen y explicarnos
y apreciar el origen desde una visión científica, está perfecto. Pero siempre, digamos, la fe nos lleva a ir precisamente a aquel que es el creador. Nos hace entender que Dios es creador, es el creador. En ese sentido, por eso no se contraponen ni la ciencia con la Biblia, ni la Biblia con la ciencia. Es bien interesante eso, sobre todo porque pues la Biblia no es un libro científico, la Biblia es un libro de fe y es para el creyente. Así se pensó. Entonces, no hay ninguna contraposición a esto, lo único que sí nos permite entrever es que Dios es inteligente y por esta razón una de las manifestaciones de la grandeza de Dios en nosotros se manifiesta en que somos capaces de investigar y de buscar los orígenes. Entonces, por eso también surgen distintas teorías en torno a ello. Gracias. Adelante, Rafa. Buenas noches. Sí, buenas noches. Es tan sencillo, padre. La verdad, yo no sé por qué darle tantas vueltas al asunto en lo que dice la gente. Si nosotros tenemos fe es porque, pues, creemos en un Dios Padre Todopoderoso. Y tan sencillo, a modo como de, si usted quiere, como de relajo, como de, pues, no sé, es como cuando dicen, ¿quién puso primero la gallina o el huevo? ¿Qué fue primero? Y nadie puede resolver eso porque se supone que al nacer la gallina tuvo que haber nacido primero el huevo, porque Para que ¿quién naciera puso el huevo se el huevo? necesita la gallina. Entonces, ¿qué nació primero? Esa es de las dudas, pero nosotros, al menos un servidor, yo creo en Dios y siempre he creído, y pues la verdad, dudas pocas porque lo que nos dice la Biblia, lo que leemos, lo que oímos, lo que ustedes nos explican, pues eso al menos a mí me da fe porque yo creo en eso. Y creo que pues para qué la gente que de veras duda y que no es cierto y que quién sabe qué, pues es que no, la verdad no tiene su fe bien puesta como debe de ser para que crea en lo que la Biblia nos está diciendo. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Sí, pero no hay que negar tampoco que somos seres inteligentes y que se puede creer o no creer. Y la búsqueda de las causas últimas digamos, de la creación, pues hay que lucharle, hay que buscarle, tiene que ser el quehacer el científico. Entonces, eso es bueno. Y lo otro, pues la comparación, pues es un sofisma, no se puede, no se puede resolver porque es un modo de engañar un modo de engaño, pues. Entonces, creo que es importante sí entender eso posiblemente desde nuestra fe, lo podemos saber con mucha sencillez, pero para otros que no creen, no es tan sencillo y es respetable. ¿Por qué? Pues porque somos seres inteligentes. Siempre tenemos que cuestionar, siempre tenemos que buscar, forma parte de nuestra condición. Bueno, vamos a seguirle. Como algo importante en esto, repito, es entender que precisamente de aquí surge la espiritualidad. La espiritualidad, la verdad es que es es este vivir en una actitud en la que Dios nos afecta fundamentalmente para tratar de que nosotros, ante todo, seamos conducidos por el Espíritu para saber expresar o mirar las cosas desde Dios y con Dios. O sea, desde Dios en el sentido de que Él es el origen,
Y con Dios, porque con Él podemos la fe, y a esto nos lleva la fe para precisamente poder apreciar lo que Él es y lo que nosotros somos. Entonces, la espiritualidad ecológica nos permite vivir en armonía, ¿sí? En una armonía en relación con Dios, en relación entre nosotros y en relación con la naturaleza. De forma que eso es espiritualidad. La espiritualidad lleva necesariamente a vivir en armonía. Y que obviamente vivir en armonía nos lleva también a proceder de forma correcta, como Dios. ¿Sí? La espiritualidad nos hace entendernos en Dios para actuar como su Hijo Jesucristo y nos lleva a respetar su obra, a respetar digamos, el proceder de Dios para que nosotros de Él aprendemos también a respetar lo que, la casa común que ha pensado, en la cual nos ha puesto, de forma que seamos buenos administradores de lo que nos encomienda. Si la espiritualidad nos lleva a discernir, como dice aquí, la voluntad de Dios y actuar como sus colaboradores. Entonces, ¿qué significaría el texto este bíblico que dice, que habla del libro del Génesis, cuando el hombre debe someter la tierra? La palabra someter no es quizá la correcta. Dios lo hace Señor de la creación. Es decir, lo pone al frente de la creación, le da dominio. ¿Qué es dominio? Viene de una palabra latina que es dominus, y dominus significa Señor. Y por lo tanto, esto no quiere decir, no tiene el sentido de lo que a veces pensamos nosotros de dominar, o sea, someter a los demás a nuestra voluntad. No, sino simple y sencillamente el centro de la creación, el culmen de la creación es el ser humano, a quien Dios puso bíblicamente, lo puso frente a la casa común como administrador, como el cuidador, como aquel que debe trabajar para que todo sea armonía. Por lo tanto, no se puede hablar de que el hombre sea plenamente humano cuando nosotros contaminamos el aire, cuando acumulamos los desechos radioactivos, cuando talamos nuestros bosques, cuando destruimos nuestros ríos y nuestros lagos, cuando contaminamos nuestro ambiente a través de llenar de basura pues, nuestro entorno y los ríos y los lagos y demás. Por lo tanto, la espiritualidad lleva consigo a un cuestionamiento profundo que obviamente nos enfoca hacia el respeto de la creación de la casa común. Es decir, nosotros en nuestra casa buscamos cuidarla. ¿Sí? Si somos, digamos, ordenados, si tenemos una mentalidad positiva, tratamos de poner en la casa todo en orden, aseado, bonito. No la llenamos de basura. Entonces, si somos desordenados, pues obviamente eso no es lo que nos dignifica. Lo que nos dignifica es el orden. La espiritualidad nos lleva al orden. La espiritualidad expresa, por ejemplo, San Francisco de Asís, cuando vive una relación con toda la creación en la que él también se siente criatura. Y entonces, por esta razón, habla con términos fraternos, hermano sol, hermana luna, hermana tierra, hermana agua, todo en ese plan de una relación que brota de su sentirse emanado, salido de Dios, como todas las criaturas, pero también responsable de su cuidado, porque nos llama a ser sus colaboradores, los administradores
los cuidadores de la casa que es para todos. De forma que sí, que si Adán digamos, el ser humano le encomienda la casa común, pues tiene que ponerle en orden, tiene que trabajar. Por eso San Benito decía, ora et labora, ora y trabaja. Es decir, de pronto la vida se convierte en oración y se convierte en oración cuando somos capaces de mantener la armonía con toda la creación. Y por lo tanto, esto consiguientemente nos debe llevar a que todo lo que hacemos sea para vivir en armonía y en esa armonía que brote de Dios y que se prolongue nuestro hacer, ¿sí? En nuestro proceder, de tal forma que la armonía la podemos llevar en la vida cotidiana, en el trabajo, en el descanso, en la cocina, en la fábrica, en la escuela, donde quiera que estamos, porque la armonía que brota de Dios, esta es espiritualidad, brota de Dios y nos lleva entonces a ser administradores, que significa la buena relación con lo que está frente a nosotros, obviamente con el hermano. Entonces, es esta espiritualidad que transforma y por lo tanto, la espiritualidad nos lleva a mirar la vida desde Dios y con Dios, porque de Él surgimos y hacia Él vamos. Y consiguientemente dentro de este vivir digamos, en nuestro origen, vivir en relación con Dios, nos lleva entonces también a apreciar y a valorar la vida, las cosas, nuestra casa común, nuestro entorno, a mirarlo como Dios lo mira. Así es también como podemos incluso apreciar y profundizar en nuestra fe en Dios que es creador. En fin de cuentas, en la Biblia y todos los textos bíblicos que nos presentan, que no es teoría, fundamentalmente nos quieren decir que Dios es creador. Todo ello, pues, nos permite mirar la vida de modo diferente, mirar las cosas, mirar nuestra casa común de modo diferente, de modo muy diferente, de modo que realmente lo que Dios suscita en nosotros nos lleva a entender también lo que significa la salvación y la redención. Ya no como algo que podríamos decir negativo, sino al contrario, como algo que nos lleva a ser colaboradores de Dios con nuestro proceder y con nuestra forma de entender la vida. De forma que nos lleva a apreciar la totalidad de la creación desde el plan que Dios tiene para nuestra salvación y que repito que ante todo nos lleva a vivir en armonía en relación con todo, porque es así como nosotros también contemplamos en las criaturas a un Dios que a través de ellas nos quiere que disfrutemos esta casa común, pero hay que cuidarla. Si nosotros podemos contemplar la belleza de las flores, les podríamos decir, entender cómo Dios, digamos, nos ofrece lo mejor de sí para nosotros, para que disfrutemos esto. Hay algo que en estos días pude ver, algo que me llamó la atención, ¿no? Un muchacho que estaba con un ramo de flores y que estaba esperando a alguien. Y de pronto cuando no ese, sino esa alguien llega y le entrega el ramo, se emociona. Bueno, a través de todo nuestro entorno, Dios quiere también motivarnos para reconocer y disfrutar lo positivo de la vida y del bien, de toda la belleza que nos ofrece. Entonces, en ese sentido, algo fundamental es que nos renovemos
en nuestra relación con Dios. Nos renovemos en nuestra forma de entrar en comunicación con Dios. Nos renovemos en nuestra forma, y este renovarnos significa conversión. Es decir, vivir en una relación con Dios que, si bien podríamos apreciar a través de ritos, eso, y lo apreciamos a través de ritos porque nosotros los seres humanos somos ritualistas. Llevamos una vida desde que amanecemos, tenemos nuestros ritos, nuestra forma de proceder. Dios tiene su forma de proceder y nos da aquellos signos de su presencia que nos lleva también a que alimentemos nuestra experiencia de su presencia y salvación, que nos lleven también entonces a reconocer en la naturaleza su gloria. Por eso, en los salmos encontramos que los cielos declaran la gloria de Dios. Es decir, que la naturaleza no es sino expresión de la gloria de Dios. Y miren que si uno quiere ir un poquito más allá, en la Biblia cuando se habla de la gloria de Dios, no es sino manifestación la manifestación externa de Dios mismo. Y si queremos traducirlo, es la santidad de Dios, y así se deja sentir para que lo apreciemos. Lo primero es aquello en lo que Dios, la forma en que Dios quiere ayudarnos a entender su presencia para que nosotros contemplemos su gloria. En este sentido, los sacramentos nos llevan, particularmente la Eucaristía, a alimentarnos para tener ese sentido profundo de Dios, porque con este sentido profundo de Dios, entonces, contemplaremos a Dios en las criaturas y lo apreciaremos hondamente. Entonces, Dios no es alguien que está muy lejano a nosotros. El pueblo de Israel tuvo la virtud de entender esta relación con Dios a la luz de una experiencia de una alianza en donde él se sintió como pueblo elegido de Dios. Y entonces, de pronto, describe a Dios de una forma, de la forma en que ellos podían experimentarlo. Es decir, como alguien que, si bien los protegía y los cubría, sin embargo, estaba, de alguna forma, lo mantenían con una cierta distancia. Y Jesucristo vino a revelarnos algo mucho más cercano y más cercano a nosotros. Si bien es el trascendente, lo es porque su esencia es la santidad. Ese es lo más propio de Dios, la santidad, esta santidad que deja ver. Y por eso Jesucristo lo presenta como Padre. Lo presenta como Padre, y entonces, de esta forma, es como, si bien percibimos a Dios como alguien que trasciende, que no podemos nosotros ni abarcarlo, ni digamos encerrarlo en nuestros conceptos, la única forma que podemos llegar a entender es a través de la experiencia de aquel que es Dios, que digamos, que es el omnipotente, dice aquí el inmanente, es decir, como alguien que siempre es estable, que siempre es el mismo, que siempre, al contrario de nosotros que somos cambiantes, que somos inestables, que somos, pues sí, incluso pasajeros y demás, Dios siempre es el mismo. Pero, a la vez también, por esta razón podemos entendernos en Él, porque Él nos piensa, Él está tan cercano a nosotros, que por eso Jesucristo nos lo revela como Padre. Es alguien más cercano, como dijo San Agustín en algún momento, Dios está más cercano a nosotros que nosotros mismos. Es decir,
Y a veces nosotros andamos tan fuera de nosotros que ni siquiera nos damos cuenta de la grandeza que hay en nosotros. Y a Dios lo encontramos en lo profundo de nuestro ser, porque porque es muy cercano a nuestra vida, muy cercano a nosotros. Y por eso podemos, y Él nos concede esta gracia, de reconocerlo en sus obras, sobre todo en el ser humano, pero en la casa común. Toda esa expresión de ellos. Entonces, por esta razón, queremos contemplar a Dios. Primero, hay que llenarnos de Dios para poder mirarnos en el espejo de Dios, que es la casa común. Es la casa común. Es en donde Dios se nos refleja, en donde Dios se nos puede hacer sentir a través de las mismas sensaciones que tenemos. Parte de la fe que hay que alimentar, pero la fe nos lleva a apreciarlo y a valorarlo en toda la obra de la creación. En ese sentido, nos lleva entonces a vivir en la justicia, en el amor, en la verdad, porque Él es la verdad. Y por lo tanto, mirar también y contemplarlo en sus obras, es que es la manifestación de su gloria, nos lleva a vivir en la verdad para de esta manera también dejarnos afectar por Él. Así que es importante, por lo tanto, cultivar una espiritualidad o cultivar la espiritualidad, que uno de los aspectos en donde se manifiesta es, y lo que se describe, la espiritualidad ecológica. Es decir, el saber contemplar desde Dios, en Dios y con Dios, contemplar la obra de la creación. Esto nos permite también apreciar esta belleza a la luz de Jesucristo, porque Jesucristo, siendo Dios, como dice San Pablo, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de la condición humana, de su condición divina, sino tomó nuestra carne mortal. De forma que, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Entre otras cosas, fue alguien dedicado también a la transformación, al trabajo. Y aquí podemos apreciar la obra de San José, que le enseñó a vivir, que le enseñó a vivir y que le enseñó también a trabajar. Le enseñó a trabajar. Y entonces, él, como carpintero, obviamente manifiesta también el respeto profundo a la ecología mediante el trabajo y digamos, la exaltación de la obra de sus manos como la obra de Dios. O sea, tomó nuestra carne y de esta forma vivió entre nosotros, porque la casa común es digna de ser habitada por nosotros, porque es la casa que Dios nos comienza, nos confía a nosotros. Y obviamente estamos viviendo en una época en la que hay poco respeto a la tierra, poco respeto digamos, a nuestro entorno, poco respeto en estos días tan difíciles que estamos viviendo, sobre todo respecto a por decir, respecto al poco cuidado incluso hasta del espacio. Hay que recordar que hay una situación de conflicto armado en el Medio Oriente y en muchas partes. Aquí en México también, pero bueno, lo notorio es la guerra. Aquí hay guerra, pero es una violencia tremenda, pero no comparable con la guerra de Rusia con Ucrania, ni comparable con Israel y Palestina, y ahora también con Irán. ¿A qué lleva esto?
a que con toda la explosión, la guerra y el desarrollo de las armas, el conflicto armado que hay y la evolución que se manifiesta a través de todas las armas, si se desata una tercera guerra mundial, pues quién sabe quién quede vivo. ¿Por qué? Porque se destruye la tierra. Y cuando no somos capaces de cuidar la tierra, nos destruimos. Es lo que está pasando ahorita con el agua. El agua, según la comisión, la Conagua, el momento, digamos, la hora cero, dice el Conagua, va a ser el día 26 de junio. Es decir, no va a haber agua en la Ciudad de México y obviamente nos afecta a nosotros en el Estado de México. ¿Por qué? Porque nos hace falta entender el respeto. Desperdiciamos el agua tan fácilmente y eso no es de hijos de Dios. Eso no, ¿por qué? Porque no estamos cuidando la vida, no estamos respetando la vida, respetamos a los demás. La espiritualidad nos lleva necesariamente a eso. Cuando no cuidamos nuestra casa común, nos destruimos. Y no solamente nosotros, sino a los demás. Porque, ¿qué es lo que nos dicta estas actitudes? Fundamentalmente el egoísmo, el interés, la búsqueda de lo que nosotros nos gusta y nos responde en el momento. Y la verdad que con eso a lo que nos lleva es a que la esperanza de vida descienda, a que los recursos naturales se nos acaben y con ello nosotros. No esperemos, no esperemos entender lo que sería esas imágenes tan torpes y poco auténticas de Apocalipsis. No, pues es que eso se vive constantemente, pero esto es algo real. Ahorita se nos acaba el agua y cuando el agua se acabe, y luego seguimos contaminando. Hay gente que le importa poco la buena distribución del agua y entonces la tira, la desperdicia, no la cuida. Y pues bueno, así como eso, hay muchas otras cosas que no cuidamos. El medio ambiente, digamos la contaminación, es expresión también de una explotación de los recursos naturales y que obviamente de esta forma no expresamos el amor a nuestro entorno ecológico. ¿Podemos hablar de espiritualidad? No, no se tiene. O sea, no hay un sentido de Dios que lleve a respetar también nuestro entorno. Y por esta razón, no podemos pensar, ¿verdad?, que la espiritualidad sea algo que nos convierta solamente en gente que reza y que se quede en ello. No, pues es que cuando dejamos la espiritualidad solamente a lo piadoso, simple y sencillamente distorsionamos el sentido profundo que la vida tiene. La espiritualidad tiene que ver con la vida. Una parte importante sí es la oración, la actitud orante, pero no únicamente. La espiritualidad no es solamente eso. La espiritualidad va hacia la vida y todo lo que somos y hacemos. Afecta profundamente al ser humano, de tal manera que esto se traduce entonces en la armonía que nos debe llevar. El pecado es romper armonía. Como en el libro de Génesis, la armonía existía antes del pecado porque Dios estaba en relación con el ser humano y toda la naturaleza giraba en torno a esa visión. ¿Qué pasa después? Después del pecado se pierde armonía, se pierde el sentido y entonces por eso el hombre se vio desnudo. No, no pudo conservar la belleza original. Entonces comenzó a ver de forma diferente todo. ¿Por qué? Porque es ruptura. Ruptura con Dios, es ruptura con el entorno, es ruptura con el ser humano. Y vemos cómo lo que es el libro de Génesis, cómo se manifiesta esa ruptura y consecuencias del pecado. Esto es lo que pasa a nosotros. El pecado nos lleva a destruir. Es lo que estamos haciendo con nuestro planeta. Es lo que estamos haciendo con nuestro entorno. Y entonces, obviamente,
en nosotros hay tan poca cultura por ejemplo, del aprovechamiento de los recursos, que fácilmente, por ejemplo, no aprovechamos el agua de la lluvia. Hay un científico mexicano en la Ciudad de México que habla precisamente de cómo lo que llueve en la Ciudad de México, él habla de la Ciudad de México, todo lo que llueve no solamente bastaría para digamos, satisfacer la necesidad de, los, eh, de los habitantes de la Ciudad de México, sino que podría favorecer para otras poblaciones. Pero ¿qué pasa? Todo el agua de la lluvia se pierde. El pecado nos lleva a eso, a no ser creativos. Los políticos se preocupan por dejar obras que se vean, pero no por atender lo esencial del ser humano. Entonces, lo esencial, pues, es la vida. Es la vida. Y entonces, si nosotros contaminamos el agua, contaminamos el aire, contaminamos lo que está a nuestro alrededor, pues obviamente esto es expresión del pecado. ¿Sí? Es expresión del pecado. De forma que si talamos árboles, si no cuidamos todo nuestro entorno, pues vamos a perecer. Hacia allá podemos ir si no somos capaces de dejarnos conducir por el Espíritu para actuar conforme al plan de Dios, conforme a lo que Dios quiere inspirarnos, sobre todo para la contemplación y cuidado de lo que Él nos encomienda y que es su obra. No somos dueños de la tierra y actuamos como dueños de la tierra. Actuamos como dueños de esta casa que es común, no mía. Es una casa común, es la casa de todos, pero quiere que seamos responsables. Entonces, esto nos lleva por lo tanto pues a pensar que la conversión va más allá de no, digamos, de detalles que a veces no tienen tanta importancia y a que los que le damos mayor importancia. ¿Quién se confiesa de gastar inútilmente el agua? ¿Quién se confiesa de su pecado de no, de destruir el entorno ecológico? ¿Quién se confiesa de no cuidar las plantas, cuidar las flores? ¿Quién se confiesa de haber talado un árbol? ¿Quién se confiesa por no llevar su coche digamos, a servicio? ¿Quién se confiesa por el descuido que tiene? No, a veces nos confesamos de cosas que, bueno, nos hace falta entender. Yo creo que en ese sentido la espiritualidad gira en torno a la vida teologal. Entonces la fe nos lleva a acercarnos a Dios, a mantener la esperanza, siendo capaces de ofrecer lo mejor de nuestra vida y de ofrecer lo mejor de la vida para la vida misma y del respeto profundo para vivir en el amor a lo que Dios nos ha encomendado, a la misión que nos da, sobre todo para manifestarlo en el bien que hagamos también en nuestro entorno ecológico, nuestro entorno digamos, en torno a la casa común, al respeto de la tierra. De ahí podemos entender lo que es la espiritualidad ecológica y que no es algo diferente de la espiritualidad cristiana. Un cristiano necesariamente tiene que aprender a ser responsable de su mundo, a ser responsable de lo que es, de lo que hace en el entorno mismo en que vive. Lo demás es pecado. ¿Sí? Para entender que las dimensiones no son solamente esas dimensiones intimistas que a veces a las que estamos acostumbrados, y que la oración nos tiene que llevar no solamente a
satisfacer una necesidad profunda de que se queden nimiedades, sino que nos lleva necesariamente a sentir con Dios, a sentirnos en Dios, para mirar como Dios, y también entonces para el cuidado de nuestra casa común. Bien, pues yo les invito, ante todo, a vivir realmente de forma que entendamos más integralmente lo que significa el ser humano. Y a esto nos lleva la espiritualidad. Cuando la espiritualidad no nos lleva a ser íntegros, no hay espiritualidad. ¿Sí? La relación con Dios, la relación con el ser humano, la relación con nuestro entorno. Bien, nosotros somos expresión de Dios. Somos criaturas de Dios. Y por lo tanto, como criaturas de Dios, tenemos que ubicarnos, como San Francisco de Asís, ante todas las criaturas también respetuosos unos con otros. Respetuosos entre nosotros, pero respetuosos también de las demás criaturas. O sea, del sol, de la luna, de las estrellas, de las flores, de los árboles, del cuidado de las plantas, del cuidado del agua, del cuidado digamos, incluso nos lleva necesariamente a que seamos capaces de no generar basura, sino de buscar maneras de que todo nos lleve a la armonía que brota de Dios, que nos hace vivir en armonía entre nosotros y que nos lleva a vivir en armonía con nuestra casa común como corresponsables de esta casa común, que es que es lo que nos ha encomendado aquel que es nuestro origen. Bien, pues esto es lo que puedo presentarles. No sé si alguien quisiera preguntar o quisiera hacer algún comentario. Hermanos, si gustan participar, nuevamente levantando la manita, o si no, ya activamos el chat por si gustan mandar por allí sus comentarios o sus preguntas para leerlos y compartirlos con el Padre. Adelante, Evelyn. Buenas noches a todos, buenas noches, padre. Buenas noches. Muchas gracias por compartir el video, también me llama mucho la atención, gracias por darse el tiempo de explicarnos, de compartir, la verdad es que sí, creo que hay muy poca conciencia, ¿no? Como cristianos, pues, entonces me agradó mucho esta parte que dice, ¿no? De pronto nos preocupamos a lo mejor mucho por algunas prácticas piadosas y dejamos de lado los pequeños, bueno, que son muy importantes detalles que todos los días podemos, bueno, que vemos, de los que somos parte todos los días, en todos lados, pues desde la casa, el trabajo, en la calle, como usted decía, ¿no? El no tirar basura, o sea, no generar, apenas
no sé si lo compartí en el grupo, una imagen que decía, no es una casa, bueno, no recuerdo si es como el mundo, una casa, la más limpia, la que se limpia más, sino la que genera menos basura, ¿no? La que se ensucia menos, en realidad. Y, y esta parte que decía, ¿no? Justamente de tener conciencia, de cuidarlo desde antes, ¿no? Ya cuando estamos atorados en el problema, ¿no? Y digo que ahorita ya estamos como bastante atorados en el problema a nivel mundial, pues, pero bueno, nunca es tarde y yo creo que viniendo de esta parte de la fe, nos debería mover pues mucho más, ¿no? Con mucho más gusto. Sí, creo que se perdió Sí, es cierto, Evelyn. Las prácticas piadosas no se pueden quedar en eso. Las prácticas piadosas y la oración es fundamental como para que nosotros nos sintamos en Dios, pero pensemos por Dios y actuemos según Dios. Ya, sí. Tenemos, bueno, dos comentarios en el chat. Nos piden si pueden compartir el link de los videos con los coordinadores para las comunidades. Y otro más que nos comenta María del Rosario, de mucha razón. La espiritualidad es fundamental para este cuidado. Si no hacemos conciencia como hijos de Dios, jamás podremos hacer un cambio. La simple tala de un árbol es cometer un pecado, ya que atentamos con la vida que Dios nos ofrece para un bien común. Muy bien. Sí. Obviamente, como hijos de Dios, obviamente, así como puede pasar en una casa, ¿verdad? El hijo el papá tiene que ayudar a los hijos a que cuiden la casa, ¿no? Y los hijos tienen que ser responsables en el cuidado de la casa. Así, Dios también, como padre, nos quiere que cuidemos nuestra casa, porque no nos la dejó. Bueno, Ingrid, yo creo que vamos a terminar. Yo les agradezco mucho que me hayan dado esta oportunidad de compartir con ustedes y pues que Dios nos conceda sentir con Él. Dice San Pablo que es importante tener los sentimientos de Jesucristo. Estos sentimientos de Jesucristo van también orientados a que vamos a cuidar lo que el Padre nos encomienda. Y por eso el Espíritu nos quiere conducir a ello. El Espíritu suscita en nosotros, quiere suscitar y ahí es donde debemos dejar actuar el Espíritu en nosotros para que nos comprometamos también a cuidar el agua, a cuidar nuestro entorno, a cuidar el orden, cuidarnos, cuidar lo mejor de nosotros para el bien de todos. Así que les agradezco mucho esta oportunidad y pues gracias. Gracias, Padre. Si nos hace favor de darnos la bendición, por favor, para ya retirarnos. Por cierto, Evelyn, qué bueno que se perdió un poquito la comunicación, como que se perdió pero apoyar todo lo que tú dijiste. Bien, pues vamos a agradecerle a Dios. Yo creo que somos hijos y vamos a expresarnos como hijos, como lo hacía Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Que pasen buena noche. Dios les Gracias, bendiga. Padre. Bendecido descanso. Gracias, hermanos. Que pasen buen descanso también. En cuanto tengamos disponible el video, les avisaremos para que puedan revisarlo nuevamente y también en cuanto estén los links, que sus coordinadores se los compartan otra vez. Muchas gracias y cerramos esta sesión.